busca de la muerte. Millones de hombres y guerras. Durante más de 100 años, los científicos han investigado declaraciones de personas que afirman que los muertos están en contacto con los vivos. El examen de los científicos muestra que en aquellos que mueren repentinamente reaparecen con mayor frecuencia. Así pues, estos muertos podrían existir en otra dimensión. Visiones y voces. En la guerra, muchos se encuentran a las puertas de la muerte, pero se recuperan. Algunos tienen lo que los científicos llaman experiencia cercana a la muerte. Creen que han vislumbrado la muerte o viven para contarlo. En octubre de 1965, un soldado americano en Vietnam se vio a sí mismo en un sueño, la pistola en una mano, un par de muletas bajo el brazo. Un mes más tarde, cuando su base en primera línea del frente fue sometida a fuego de mortero por el Vietcong, Dave Cook tuvo una típica experiencia cercana a la muerte. La cuarta ráfaga me pasó por encima de la cabeza. Me volví a mirar y a 2 metros cayó la ráfaga y en ese momento todo pareció empezar a moverse a cámara lenta. Podía ver las rocas, sus colores y todo lo demás. La brecha comenzó a abrirse y las rocas iban volando tranquilamente por el aire, pero bueno, eso parecía. Cayó otra ráfaga a solo unos metros de la primera y vi lo que me había pasado. Todo el suelo frente a mí estaba rojo. Mi pierna desde aquí hasta aquí había desaparecido. Y entonces fue cuando experimenté esta experiencia cercana a la muerte. Perdí tanta sangre que tenía convulsiones y perdí la visión porque me estaba desangrando hasta morir. Y en ese momento, mi vida, desde el momento en que nací, se apareció ante mis ojos y pude verla en vivido Technicolor, en los colores más puros que se puede imaginar, y la veía pasar en fases por delante de mis ojos hasta el día presente. Y después de haber visto toda mi vida, apareció un largo túnel negro. Yo supuse que era cuadrado o rectangular, porque la luz venía de un cuadrado al otro extremo del túnel, a una gran distancia, y era blanca, pura. Y mientras yo comenzaba a bajar por el túnel, los rayos que venían del otro extremo empezaron a proyectarse, y rayos bellísimos, y todo era paz y tranquilidad. Y cuando entré en la cámara, sentí en esos momentos que tenía que entrecerrar los ojos a causa de la brillantez de la luz. Pero no era así. Era una luz de un blanco tan puro que podías mirar a tu alrededor y tenías una visión de 360 grados. Y no había palabras ni nada en ese momento del tiempo. Así que mi respuesta a lo que estaba percibiendo fue hacerme preguntas. Grité, no quiero ver a mi hijo, quiero ver a mi hijo. Y entonces fue cuando volví y el oficial al mando de la compañía le gritó al sargento que me hiciera un torniquete con un cinturón. Después de que Dave Cook perdiera la pierna, su premonición se convirtió en realidad. Nació su primer hijo. Hoy en día la ciencia médica salva a muchas personas al borde de la muerte. Las encuestas Gallup dicen que millones de personas en todo el mundo han tenido experiencias cercanas a la muerte similares a la de Dave Cook. La mayoría están convencidos de que realmente entrevieron una dimensión más allá de la muerte. También hay otros que creen en los contactos con el otro mundo. Dicen que ciertas personas pueden hablar con los muertos. El espiritismo, señoras y caballeros, no trata de la muerte, sino de la vida. Vuestros seres queridos caminan a vuestro lado. Están con vosotros ahora. En esta misma sala hay una multitud de almas. Están aquí no porque yo esté aquí, sino porque vosotros estáis aquí. ¿Alguien conoce a Ian? Está aquí. Me llamo Ian. ¿Te llamas Ian? Sí. Alguien está aquí. Pensé que podría ser tu padre. El espiritismo fue fundado en América el siglo pasado. Las visiones y las voces que aparecen en algunas sesiones son reivindicadas como manifestaciones de los muertos. Ocurre en muchos países.
Una voz, aparentemente de un muerto, fue oída en un pueblo de la Toscana, en Italia, en 1948. Un grupo de lugareños atendía regularmente a sesiones de espiritismo con un medium local. Esa noche habló una presencia nueva. Entre los asistentes había un investigador de fenómenos paranormales, el señor Rabaldini. Una tarde, un tal padre Giuseppe Riccardi nos habló. Era completamente desconocido para nosotros. Nos dijo que le habían matado en la iglesia. Una mujer le había disparado con un revólver, inmediatamente después de decir misa. El sacerdote dijo que su ministerio estaba en Canton, una ciudad de Ohio. Rebaldini guardó sus notas y durante los siguientes 40 años los mensajes Riccardi permanecieron sin verificar. Entonces, en 1986, el profesor Ian Stevenson de la Universidad de Virginia comprobó la historia. Pronto encontró que había existido un padre Riccardi. En 1929, el sacerdote de la Iglesia Católica Romana, San Anthony, en Canton, Ohio, era el padre Giuseppe Riccardi. Los periódicos americanos decían que un sacerdote fue disparado el 10 de marzo de 1929 por una mujer que afirmaba que había asaltado a su hija pequeña. Ricardo lo negó antes de morir en el hospital. La mujer fue acusada de asesinato, pero fue absuelta. El sacerdote acababa de celebrar la misa cuando se le acercó la mujer. La niña estaba con ella. Cómo esta historia de un asesinato en América llegó a una sesión de espiritismo en un pueblo de Italia 20 años más tarde. El medium solo tenía 16 años. Insiste que nunca había oído hablar de Riccardi. La familia del sacerdote era italiana, pero no se han encontrado vínculos en la Toscana. Solo un periódico italiano, haciéndose eco de la historia, había ido al pueblo. En las primeras líneas del periódico estaba escrito Canton. Luego, entre paréntesis, Chio. Yo diría que este error de imprenta, Chio, es una evidencia muy significativa. Supongamos que el medium había leído el artículo. Con este error, con Chio, él pensaría que Cantón era una gran ciudad china, no un pequeño pueblo en el estado de Ohio, en los Estados Unidos, como todo el mundo pensaría. ¿Eran los mensajes realmente del fallecido padre Riccardi? El señor Rabaldini cree que lo eran. El doctor Stevenson dice que es posible, pero que no pueden excluirse otras posibilidades. El caso continúa siendo un misterio intrigante. En parte para estudiar el espiritismo se formó en Londres en 1882 la Sociedad de Investigaciones Psíquicas. Sus científicos pusieron a prueba a los médiums. El eminente inventor Sir William Crookes había investigado al famoso medium de The Home de América, que materializaba objetos y cuyos poderes, se decía, incluían la levitación. Crookes se preparó para descubrir a un impostor, pero su informe publicado decía que el medium era auténtico. Contó que Home le llamó y ante testigos hizo flotar este acordeón libremente en el aire, tocando una tonada: Hogar, dulce hogar. En una prueba posterior, Crookes puso el acordeón en esta jaula electrificada. Continuó tocando. Durante los últimos 100 años, la sociedad ha acumulado volúmenes de pretendidas evidencias de vida después de la muerte. Pero esto no impresiona a los investigadores de nuestros días. Las materializaciones que se producían entonces me parece que tienen un resabio muy fuerte de fraude y conjura de principio a fin, como lo tienen otras que he visto mucho más de cerca. La única diferencia consiste en que mientras en estos días utilizaban estopa, ahora es una malla de nylon. Así que
Este aspecto de las cosas no termina de convencerme. Ahora, cuando se trata de sucesos físicos menos impresionantes, como golpes o movimientos de objetos, teniendo lugar cerca del medium, entonces creo que hay evidencias sorprendentes. Este experimento de mover la mesa lo realiza un grupo de personas en Londres quienes dijeron que habían levantado una mesa del suelo. No ocurrió cuando grabamos. Más tarde usamos un intensificador de imágenes para permitir al grupo trabajar en la oscuridad. La mesa permaneció en el suelo. La explicación victoriana para la levitación era que el objeto era levantado por manos de fantasmas. En cuanto a la evidencia física de los mediums, lo que sucede hoy en día es mínimo comparado con lo que ocurría en el siglo XIX y puede haber muchas razones para esto, incluida, por supuesto, que ahora virtualmente podemos ver en la oscuridad con la ayuda de pequeños aparatos. Es extremadamente difícil para mediums falsos poder engañarnos. El grupo nos envió un vídeo de uno de sus experimentos. Ellos afirman que es levitación auténtica, no un engaño. Para nosotros es imposible decirlo. Miren otra vez la mesa a cámara lenta. Hay aquí una dama. Es traviesa esa dama. Sí. Y es una persona a la que no puedes evitar querer. Yo la quería. Sí, eso es. Acaba de escribir un nombre aquí. Es Verónica. Es cierto. ¿Cuál es su nombre? Verónica. Bueno, aquí está. Los medios mentales que transmiten mensajes de los muertos frecuentemente han intrigado a los investigadores más que a los medios que materializan objetos. El criterio es que si estos medios realmente tienen percepciones especiales de la vida de la gente, no pueden tenerlas por medios normales. Vamos, sí, me dice que le informe que ha encontrado a Kitty. Usted conoce a Kitty, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y Florence? ¿Alguien llamado Florence, es correcto? Sí. Y también una señora llamada Cook, ¿sí? Los mediums que tenemos, los más famosos, tienden a ser hombres y mujeres espectáculo a los que les gustan las grandes audiencias y las luces brillantes. Es imposible calibrar de una manera imparcial o científica qué ocurre en una demostración pública de mediunismo. La única forma en que se puede investigar a los mediums mentales es rodeándolos de personas seleccionadas, preferiblemente en privado y cuya identidad ellos no conozcan. Y así era como la señora Piper y la señora Leonard trabajaban. Algunos mediums famosos del pasado fueron probados por los científicos durante años bajo un control estricto. La señora Leonor E. Piper de Boston fue la más célebre de los mediums por trance. Sus compañeros eran siempre presentados como Smith. Ella decía a completos extraños verdades tan sorprendentes que fue sugerido que debía recoger la información telepáticamente de las mentes de los acompañantes. Se suscitaron dudas sobre la teoría de la telepatía por una serie de comunicaciones en todo el mundo conocidas como correspondencias cruzadas. La señora Piper en América y mediums Gran Bretaña e India cada una recibieron fragmentos de mensajes que solo tuvieron sentido cuando fueron colocados juntos, años más tarde. A pesar del hecho de que estos mediums tenían días en blanco, y que algunas veces decían tonterías y otras veces se equivocaban completamente, no veo cómo nadie que lea cuidadosamente este material pueda evitar llegar a la conclusión de que la señora Piper y la señora Leonard producían regularmente información que es extremadamente difícil ver cómo ha podido llegar a ella por medios ordinarios. La medium americana Margery, esposa de un cirujano de Boston, salió en primera página de los periódicos en los años 20 y 30. Su guía espiritual era su hermano, Walter, muerto en un accidente ferroviario. Walter se hizo famoso por correspondencia cruzada simultánea. Una vez Margery en Boston escribió 11 por 2 igual y patear a un muerto. Una llamada telefónica reveló que el medium George Valentine en Nueva York había escrito la figura 2 y nadie se para nunca. Un telegrama desde las cataratas de Niágara decía que otro medium había escrito también 2 y CABALLO. Colocados juntos el mensaje era 11 por 2 igual a 22 y nadie se para nunca a patear a un caballo muerto. La señora Marion Ellenester tiene más de 80 años. Es una de los últimos testigos supervivientes de la medium Margery y está escribiendo un libro sobre ello.
El padre de la señora Nestor era el jefe investigador de mediums, Dr. Walter Richardson. Estaba resuelto a encontrar algo que descartara el fraude. Sentía que ellos serían capaces de demostrar que había vida después de la muerte. Así que inventó tantas cosas mecánicas como... Una de ellas fue la independencia de la voz. Todos los integrantes de la sesión de espiritismo mantenían un tubo en sus labios. Si alguien hablaba, la presión del agua bajaba. Este mecanismo mostraría si alguien pretendía ser la voz de Walter. A pesar de ello, la voz de Walter se oía muy claramente y ponía especial énfasis en las letras D y T. Una vez dijo, David daba dátiles diabólicos y dulces, e hizo todo lo que pudo para demostrar que nadie más podía hacer su voz. Nadie hubiera podido, porque no podían hacer esos sonidos con sus labios. Margery fue probada públicamente durante muchos años. Fue encerrada en una cabina de cristal, la ataron de pies y manos, pero aún así se las arregló para mover objetos y hacer sonar campanas. El escapologista Harry Houdini dijo que Margery era un fraude. Él la probó en esta cabina. En las sesiones de espiritismo, el plato vacío de una balanza caía como si fuera más pesado que el plato lleno. Bajo la dirección de Walter, algunos mediums escribieron en chino, un lenguaje que no entendían. Se decía que anillos hechos de maderas distintas estaban unidos físicamente. No podían haber sido tallados como estos, pero este par no sirve como evidencia. Los tiraron y uno se rompió. Estaba seguro de que lo que encontraron en la calle Lime probaba que había vida, que la mente y la personalidad de un individuo podía sobrevivir. Estaba absolutamente convencido. Sentía que había presentado toda clase de pruebas y que ella las había pasado todas con creces. Que yo sepa, nunca lo dudó. ¿Pero era Margery auténtica? Las llamadas manos ectoplásmicas dejaban huellas de dedos de personas muertas en tampones de cera proporcionados por el dentista de Margery. Una serie de huellas, supuestamente, eran de Walter. Se decía que coincidían con las huellas de una vieja cuchilla de afeitar, pero un experto en huellas dijo que la huella del dedo gordo izquierdo de Walter era idéntica a la huella del dedo gordo derecho, y las dos pertenecían al dentista de Margery. Fue un golpe del que la reputación de la medium no se recuperó nunca. Margery plantea un dilema clásico para los investigadores. Si una medium es descubierta mintiendo, ¿invalida esto todo lo demás que ha hecho? A veces, durante una crisis, algunas personas tienen lo que parece ser experiencias sobrenaturales. Un suceso de este tipo ocurrió a bordo de un buque de guerra británico durante la Segunda Guerra Mundial. El 18 de noviembre de 1942, una flota de barcos mercantes y su escolta naval partieron del puerto egipcio de Alejandría hacia la sitiada isla de Malta a través del Mediterráneo. Cerca del crepúsculo, a bordo del crucero Orión, un puñado de hombres de la estación transmisora del puesto de tiro se preparaban para otra noche sin dormir. Su trabajo era retransmitir las órdenes de un oficial en otra parte del barco al personal a cargo de los antiaéreos. Estaban bajo cubierta, en una pequeña habitación sellada, cuya única entrada era una pesada escotilla de hierro. El jefe de la estación transmisora del puesto de tiro era el marinero de primera Trewin Hughes. Oímos el sonido de la escotilla abriéndose y una tremenda ráfaga de aire caliente se escapó del sitio donde estábamos confinados. Y el aire frío entró. Nadie prestó la menor atención, porque todos estábamos aburridos, incluso aunque bajara alguien. Los sonidos de pasos en la escalera vertical de acero, pero cuando se nivelaron con mi posición, estaba el primero en la mesa de transmisiones. No aparecieron los pies, y cuando miré, tampoco las piernas. Miré más arriba, no había nadie allí. Supe que algo andaba mal. Salté a la mesa y conecté todo
en situación alerta roja antiaérea. Sentí que el grupo se estaba moviendo y una voz muy débil salió por los auriculares diciendo: avión a proa por estribor. Y yo grité la orden: batería a estribor. Alerta roja. Carguen, carguen, carguen. La voz en los auriculares no era la del oficial a cargo de los cañones. Su origen es desconocido. Entonces, los cañones abrieron fuego. El teniente a cargo de la operación había visto la luz de la señal de abrir fuego y, sin preguntar, disparó. Los cañones dispararon en el preciso momento en que el Orión estaba a punto de ser atacado por un avión torpedero. A pesar de la salva, comenzaron el ataque. Chaff James gritó: ¡torpedos! Y yo le dije: cállate, loco, pensando que los demás no lo sabían. Entonces el tono del sonido subió y subió hasta que de repente decreció. El efecto Doppler se encargó del sonido. El silbido del torpedo desapareció. Tristemente, poco después escuchamos una explosión que resultó ser el torpedo alcanzando a la Arethusa. Un torpedo había pasado justo bajo el Orión. Los aviones atacantes fueron o levantados por la explosión de los cañones o evitaron la acción. Los primeros torpedos habían dado en el blanco. El libro de bitácora del Orión confirmó el suceso. 18:05, avión enemigo atacó con torpedos. El Arethusa alcanzado. El crucero Arethusa fue dañado gravemente. 155 hombres murieron y el barco fue remolcado de vuelta a Alejandría. Para una explicación sobrenatural de lo que ocurrió a bordo del Orión, la historia del barco es relevante. Un año antes, el Orión evacuaba tropas de Creta. Se vio atacado por bombarderos alemanes. El Orión fue alcanzado directamente 2 veces. La segunda mató a 200 soldados, 100 de la tripulación y al capitán del Orión. La bomba cayó en el puente y explotó en las cubiertas inferiores. Los hombres de la estación transmisora del puesto de tiro murieron todos. Ahora en el convoy a Malta, con Tewin como parte del nuevo equipo de la estación transmisora, el Orión escapó por los pelos a un desastre similar. ¿Imaginó Tewin los pasos de la voz de aviso? ¿Fueron los aviones enemigos una coincidencia? ¿O hubo un aviso de alguna forma conectado con los hombres que murieron en la batalla de Creta? Los marineros no discuten estas cosas en profundidad. Solo fue que todos sentimos, todos asumimos que alguien vino y nos avisó. Más allá de eso, e incluso eso, nadie lo discute. En 1979 se publicó un estudio científico de apariciones a la hora de la muerte. Se preguntó al personal de un hospital acerca de apariciones vistas por pacientes moribundos en América e India. De 900 pacientes en ambos países, 2/3 dijeron que fueron visitados por un amigo muerto o un familiar que vino a llevárselos al otro mundo. 3/4 partes estaban dispuestos a irse con los aparecidos. Uno de los autores del informe lo encontró sorprendente. La vida
Es la cosa más fuerte a la que nos agarramos y puede pasarnos cualquier cosa, pero queremos vivir. Y aquí las enfermeras dicen que ellos se iluminan. No se trastornan, sino que se alegran de irse. Imagine si viniera un terrorista con el poder de quitarle su vida con una pistola. ¿Cómo se sentiría? Yo tendría mucho miedo. Pero aquí algo, la visión trascendental, el punto de vista, parece ser tan abrumador que los instintos más fuertes que tenemos son sobrepasados. Eso me impresionó. Una patóloga india colaboró en este estudio. Era una paciente que estaba en el hospital gravemente enferma. Recuerda una visita de su madre y de una joven estudiante llamada Kirti. Mientras estaba acostada, vi de repente al abuelo de Kirti entrando, y él no era una persona muy alta, con gruesos cristales en las gafas, y llevaba su ropa habitual, y se quedó allí, de pie, a los pies de la cama, y dijo, manda a Kirti a casa. Y fue muy persistente. Así que me irrité un poco. Me volví allí, estaba otra vez y dijo, por favor, manda a la niña a casa. Así que cuando lo repitió, en ese momento decidí decírselo a Kirti. Se lo dije a Kirti. Kirti, por favor, ve a casa. Y entonces no mencioné que su abuelo la esperaba porque obviamente pensé que ella podía haberle visto. Pero ella dijo, no, no iré a casa. Así que la contesté, no, tienes que ir a casa. Luego ella dijo, no, tú estás muy enferma y quiero quedarme contigo. Al final dije, al menos baja, llama por teléfono. Ella bajó, llamó y descubrió que su abuelo había muerto hacía unos 5 minutos. Así que le dije a mi hija, es algo muy bueno que seas estricta con ella. Y ella me contó que había visto al abuelo al lado de su cama y que era por eso que quería que Kirti se fuera a casa. Siendo un doctor, uno no piensa que ocurren apariciones, así que te imaginas que debido a mi alta temperatura tuve un delirio o quizá alucinaciones, pero como el abuelo de Kirti nunca había venido o yo nunca había pensado en él, era una coincidencia muy extraña que justo en el momento de su muerte lo hiciera, que se me apareciera al lado de la cama. Yo creo que ella le vio, porque creo que las personas, justo después de morir, tienen el poder de extenderse y llevar el mensaje. A pesar de las diferencias en creencias religiosas y en rituales mortuorios entre la India y América, el estudio de apariciones descubrió que pacientes moribundos en ambos países tenían experiencias similares. Hay muchos informes publicados sobre personas que estuvieron cerca de la muerte, pero se recobraron. Miles de personas en Asia y en Occidente han tenido estas experiencias cercanas a la muerte. Hay una asociación internacional para estudios de experiencias cercanas a la muerte. De su investigación ha surgido el cuadro de una típica ECM, experiencia cercana a la muerte. El individuo puede abandonar su cuerpo, su conciencia normalmente se eleva al techo. De allí, si la experiencia continúa, va bajando un largo túnel. Al final de este largo y oscuro túnel, un pequeño espectro de luz que crece y crece en intensidad y normalmente es descrito como luz blanca o dorada. Y llega a una especie de paisaje. Es muy diferente de persona a persona. Y muy a menudo el paisaje tiene personajes. Algunos son figuras religiosas, otros son familiares ya muertos y algunos no son reconocibles en absoluto. Por lo general suele haber una evaluación de la vida y luego a menudo una decisión. Siguen entrando en el paisaje sabiendo que si lo hacen morirán o vuelven a sus cuerpos. El cuadro del siglo XV es de Jerónimo, el Bosco.
Las figuras desnudas son personas muertas siendo escoltadas al otro mundo. Muchos todavía creen que el Bosco pintó una auténtica experiencia cercana a la muerte. El largo túnel negro llevando hacia la brillante luz es típico de miles de modernas ECM grabadas. Una joven estaba nadando en el océano en las costas de New Jersey, en América, cuando tuvo una ECM. El mar estaba revuelto después de un huracán y la nadadora pronto se encontró en peligro. Fui arrojada bajo el agua y me quedé desorientada. No sabía dónde era arriba. Había muchas rocas y arena y mi gorra de baño desapareció y yo tenía el pelo largo y... Bueno, en otras palabras, pensé que... vi que la gente teníamos una elección. Podía rendirme porque estaba tan cansada. No sabía cómo de profundo tenía que llegar bajo esas enormes olas para no ser arrastrada por el remolino que me hacía girar. De repente, noté que veía como un pequeño relámpago que era como mi corta vida. Solo tenía 15 años y la vi como una película, pero como un círculo. Y oía ruidos y no sabía lo que estaba pasando. Oí como campanas de iglesia, grillos y varios como el viento, pero no sentía nada más, no sentía dolor o nada, realmente no sentía nada. Y lo siguiente que me encuentro es en completa oscuridad. A mí me asusta la oscuridad, todo negro, negro aterciopelado y una especie de túnel largo, pero ya no es todo oscuro, sino con pequeñas luces, como galaxias, y luego brillante, muy brillante, del color de la miel. Claro, pero miel, no pegajosa, era como un sentimiento cálido y brillante, y miré y vi una corriente de agua en un jardín muy bello. Había 2 ángeles y varias personas y no los conocía a todos, pero era tan maravilloso. Nunca había visto nada parecido. Olvidé dónde estaba y todo lo demás. No sabía nada, solo veía eso y estaba allí y me sentía fantástica. Pero entonces oí una voz que me dijo que volviera. Y luego un destello cegador de luz blanca brillante, no como la luz dorada, sino blanca, muy brillante. Y de repente fue extraño, sentí como si me pusiera una chaqueta. Me sentí de vuelta en el océano, pero me volví hacia la orilla y era como si alguien me estuviera ayudando. Simplemente nadé muy fácilmente todo el camino. Hoy día Ann Sharp es una reputada pintora con un estudio con vistas al río. Su ECM cambió su vida. Ahora sé que esto le sucederá a todo el mundo. Creo que hay vida después de la muerte. Quizá no sea como la conocemos, pero hay una existencia completamente diferente y yo alcancé a llegar a esa maravillosa, fantástica luz. Relatos de casos de ECM se remontan a la antigüedad. El libro de los muertos egipcio dice que los difuntos viajan hacia una luz brillante en una barca sobre un río negro. En el libro de los muertos tibetano, un difunto se encuentra con una sucesión de seres de luz. Para estudiar modernas ECM fuimos a Seattle, donde se da la mayor proporción de personas que se recuperan de ataques al corazón que en ningún otro sitio de América. En parte es debido a Médicos 1, una flotilla de unidades de emergencia móviles que atienden a víctimas de ataques al corazón en el momento que llegan al lugar. Así que sobrevive más gente para contarnos sus ECM. Un grupo de investigación llamado el Informe Seattle fue fundado por el Dr. Melvin Morse. Han estudiado cientos de ECM en niños y adultos. A los niños se los pidió que hicieran dibujos. Este es un dibujo realizado por un niño que sufrió un paro cardíaco interoperatorio y percibió que iba bajando por un túnel oscuro, el cual dibujó aquí. Y luego vio una bellísima luz y al final de ella un puente de arco iris, pero no llegó más lejos de esta luz. Esta niña también sufrió un paro cardíaco interoperatorio. Y este es su dibujo de lo que es el cielo, y se puede ver que el arco iris está también. Este dibujo creo que te da una buena idea de lo que la luz significa para estos niños.
Describe una luz bellísima cuando estaba en el cielo. Y se puede ver que no es solo una luz, sino que está rodeada de corazones. Incluso parece anclada por todos lados por esos grandes corazones. Y luego aquí hay dos espíritus o gente que ella conoció en el cielo, e incluso ellos tienen corazones puestos. Así que claramente esta es una alegre y feliz experiencia. Un niño pequeño dibujó esto antes de morir de leucemia. Tuvo una visión de que después de muerto viviría con Dios en un castillo de cristal, más allá de un puente de arco iris. Desde el punto de vista científico, todas estas experiencias son alucinaciones. El cerebro es un maestro consumado en hacerse representaciones del mundo. Si el funcionamiento del cerebro es comprometido por una situación de muerte cercana, entonces utiliza modelos discordantes, así que en vez de poner la conciencia en el cerebro dentro del cráneo, la pone en el techo. En vez de ver el exterior como un mundo de objetos, se entra en un mundo distorsionado, un mundo de alucinaciones. Los sentimientos de amor y felicidad son debidos al hecho de que las estructuras que los sostienen en nosotros son distorsionadas por la situación de muerte próxima. Así que la ciencia lo tiene explicado. Ahora, la única manera de decir si el punto de vista científico es correcto o no es preguntarnos si el cerebro es capaz de irse y obtener información que no puede haber sido obtenida a través de los sentidos. Hay evidencia de que eso puede ser correcto. Una niña hizo este dibujo de su padre, corriendo con su cuerpo sin vida hacia la zona de emergencia, seguido por doctores y enfermeras. La niña dijo que lo vio todo desde fuera de su cuerpo. Sucedió de la forma que ella dijo. El doctor Morse tiene muchos casos como ese. Antes de encontrarme con la historia de Crystal, había creído que los pacientes comatosos estaban inconscientes. Ella me explicó que de hecho podía verme mientras la resucitaba. Y lo que era aún más extraordinario es que ella me daba toda clase de detalles correctos sobre lo que había hecho. Me contó exactamente que habíamos puesto un tubo en su nariz. Dijo: primero me tratasteis en una habitación grande, después me llevasteis a una pequeña y allí me metisteis en una máquina grande. Y era eso, por supuesto. La descripción de una niña de 7 años de ser colocada en un escáner computerizado, que fue lo que hicimos. Nunca me había visto antes, pero sin embargo afirmaba reconocerme y le dijo a su madre: ese es el hombre de la barba que me estaba curando. El adolescente Mark Botts sorprendió a sus padres cuando tenía 5 años hablando sobre una serie de ECM. Era un bebé menor de 1 año cuando entró en coma durante 3 meses. El doctor Morse dice que los bebés pueden recordar cosas desde la edad de 7 meses. Investigadores del informe de Seattle buscaron casos en los que las experiencias fuera del cuerpo pudieran confirmarse. Recuerdo ver doctores y enfermeras, y recuerdo ver mi cama, y había como un muro que me separaba. Mi abuelo y mi madre abrazándose, y yo no podía cruzar el muro. Un muro grande y grueso que no había manera de atravesar para llegar a ellos. Dijo: estabais en el pasillo y bien entrado el pasillo, el abuelo te abrazaba y tú llorabas y yo quería estar con vosotros, pero no podía. Yo pensé, el niño estaba en una habitación del hospital, al otro lado de todo un pasillo. Yo estaba detrás de una esquina y sin embargo sabía lo que estaba viendo en ese momento y sabía quién estaba conmigo. Él no tenía ni idea de que su abuelo pudiera haber estado allí. Y me recuerdo flotando y veía mi cuerpo debajo y no había ningún sitio a donde ir excepto hacia arriba, a un túnel oscuro. Empecé a avanzar por el túnel y era infinito, oscuro. No se veían luces y el tiempo no tenía significado. Era infinito. No sabía lo largo que era, ni el tiempo que estuve gateando por el túnel. Y por fin llegué arriba y todo se volvió súper brillante. Y apareció Dios y dijo: ¿quieres volver a casa? Y yo dije: no. Y siguió: bueno, tienes un propósito en la vida y tienes que volver. Mark contó a sus padres que sabía lo que estaba pasando cuando estaban en coma. Vio a sus padres jugando con sus juguetes. Vio a una niña en el jardín de al lado lavarse el pelo. Describió su propio tratamiento médico. No podía aceptarlo. Tienes que estar inventándolo o alguien te contó una historia. Pero después de que nos dijera unas cuantas cosas más, ¿qué podía decir? Quizá estés diciendo la verdad.
Cuando nos relataba estas experiencias nos contó todo sobre el gota a gota. Otra vez, nadie podía habérselo dicho, él no conocía nada de eso, pero te cuenta lo que ha visto, lo que recuerda, y es exactamente lo que ocurrió. Lo que nos hizo decir, esto es real, ¿sabe lo que pasó? Una teoría es que el ECM pueden ser memorias del proceso de nacimiento yendo hacia abajo por un túnel oscuro desde el útero y emergiendo a la luz del mundo. Hay varios problemas con esa teoría. La primera es que los pacientes que han nacido por cesáreas también tienen experiencias cercanas a la muerte. Y claro, obviamente, esos pacientes no han viajado por un túnel en absoluto. La segunda es que esta teoría tiene una idea equivocada del proceso mismo del nacimiento. Cuando un niño nace, no viaja a través de un túnel con la cara delante y los ojos abiertos, sino que más bien está siendo estrujado y aplastado a través del canal del nacimiento, con la cabeza doblada y los ojos cerrados. La mayor discusión consiste en si las ECM son reales o son meras alucinaciones de un cerebro moribundo, una fantasía creada para suavizar el trauma de la muerte. La ciencia acepta que la gente tenga ECM, pero ¿puede justificarlas? Hemos observado los procesos del cerebro y creemos que podemos explicar todos los aspectos de las experiencias cercanas a la muerte, excepto la luz. Por ejemplo, cuando hay un corte sanguíneo en los lóbulos occipitales, en la parte de atrás del cerebro, el paciente experimentaría una visión de túnel. Así que si no había nada más en la experiencia cercana a la muerte, podía ser explicado perfectamente por la ciencia. Estaríamos en un mundo de oscuridad y simplemente moriríamos. Y sin embargo, los niños que entrevistamos no decían que la experiencia terminara con la oscuridad. Al final de la oscuridad había una luz bellísima. Una luz llena de complejos matices emocionales, claramente no causada por un cerebro moribundo, porque el cerebro entero tendría que estar trabajando en armonía para generar las dos cosas, una visión de luz e imágenes emocionales complejas. Así que es obvio que esa luz no viene de un cerebro moribundo. Podríamos refutar el actual punto de vista científico sobre las ECM, que es todo un mal funcionamiento de la máquina, si pudiéramos establecer el siguiente experimento. Si pintáramos símbolos, digamos, en el hospital, y la persona que está teniendo la experiencia fuera capaz de obtener esta información, no a través de sus sentidos, si esto se repitiera con un número de pacientes, entonces la ciencia tendría que reconocer que, de alguna manera, la información sería transferida del techo al paciente, y el relato del paciente de que su conciencia viajó y recogió esa información tendría que ser seriamente considerada. Yo diría que si hiciéramos esto, tendríamos que volver a escribir nuestro actual punto de vista científico del mundo. Una ECM, que es importante para el debate científico, sucedió en Seattle en abril de 1976. María, una mujer de 50 años, tuvo un shock en la... En el hospital tuvo un paro cardíaco. María, ¿estás bien? Necesito ayuda aquí. María, háblame. María, háblame. ¿Qué pasa? No tiene pulso. Dame el estetoscopio. Yo estaba en la entrada mirando todo el jaleo que se forma cuando alguien en el hospital tiene un paro cardíaco. Fui testigo del hecho de que a María no le latía el corazón, ni respiraba. Vale, aplica el oxígeno. Vamos a ver cómo responde. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Más tarde, María contó a la trabajadora social del hospital lo que ella creía que le había ocurrido mientras estaba aparentemente muerta. Paréis, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Se encontró arriba en el techo, en una esquina de la habitación, mirando los procedimientos de abajo. Y de hecho me dijo quién había en la habitación, lo que estaba haciendo el equipo. Lo contó todo completamente correcto. Y yo no la creí, ¿no? Hay un término psicológico llamado confabulación, que la gente solemos utilizar cuando no sabemos cómo ir del punto A al punto B. Solemos llenar los vacíos y eso es lo que creí que estaba haciendo María. Pero entonces empezó a contarme que se distrajo mirando a través de la ventana y solo con pensar a dónde iba estaba allí. Y se encontró flotando en el aire por encima de la sala de emergencia del hospital. También me describió la forma exacta como se abren las puertas automáticas.
cómo los vehículos entran en una dirección y salen por otra. Todo esto yo sabía que era verdad. Luego dijo que la distrajo de nuevo un objeto en el tercer piso del edificio, pero en una parte diferente del hospital. Y la razón verdadera de que estuviera trastornada es porque quería que yo encontrara ese objeto. Era una zapatilla y ella quería que la buscara. Yo quería irme a casa. Esto era muy raro, pero quise ser justa con María, así que me fui afuera. Pasé alrededor de esa parte del edificio, miré hacia arriba, no veía ninguna zapatilla. Entonces fui de habitación en habitación y para entonces ya estaba pensando que no iba a encontrar la zapatilla. Miré hacia abajo y la encontré. Y fue una experiencia increíblemente regocijante para mí. Volví rápido a la unidad de cuidados coronarios, pero por alguna razón decidí esconder la zapatilla detrás de la espalda. Y entré en la habitación pareciendo mucho más calmada de lo que estaba en realidad. Le pedí a María que describiera la zapatilla de nuevo y por primera vez le pregunté de qué color era. ¿De qué color es? Azul, 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 sí. María, María, tengo tu zapatilla. Tenía una zapatilla azul. No tuve elección, sino creer que esta mujer, que estaba muerta, a decir de todos, había estado fuera de su cuerpo, cuando su cuerpo no estaba funcionando. Y justo entonces, mi perspectiva entera sobre la vida y la muerte se dio la vuelta, porque María era realmente mi gran maestra. La ciencia acepta que la gente tenga experiencias cercanas a la muerte, pero las explica como fantasías creadas por el cerebro moribundo. Algunos científicos discrepan. Creo que hemos avanzado nuestro entendimiento para saber que al borde de la muerte, todos los seres humanos son sometidos a una sensación de abandonar el cuerpo y viajar hacia una bella y amorosa luz. Esto, obviamente, entra en conflicto con la perspectiva materialista del mundo. La explicación más simple por la cual la gente pensaría que están abandonando el cuerpo y viajando hacia una bellísima luz sería que de hecho lo hacen. Si queremos aplicar la teoría de Occam a esta explicación, que la hipótesis más simple para explicar datos es normalmente la correcta, entonces la explicación más simple para explicar nuestros datos es que los seres humanos tienen verdaderamente un alma que abandona el cuerpo en el momento de la muerte.